Buenas tardes a todos, bienvenidos a Voces del Español. Este es nuestro programa 30 de Voces del Español y estoy realmente muy emocionada de tener conmigo a una persona que ha sido crucial en mi formación como profesora de español, pero también en la formación de muchos profesores de español. Tengo aquí a mi lado a mi gran colega y amiga y maestra Rosa Ester Delgadillo Macías. La doctora Rosa Ester es doctora en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM y le ha dedicado toda su carrera a desarrollar programas en la UNAM para la enseñanza del español y para formar profesores de español. Una de las grandes áreas que ha cubierto Rosa Ester y que ha llevado a la vanguardia a nuestra universidad es en el diseño de materiales didácticos para la enseñanza del español. Entonces la he invitado, bienvenida Rosa Ester. Muchas gracias, Erika. Para que nos platique ¿por qué son importantes los materiales didácticos en el mundo de la enseñanza del español y por qué es importante que la UNAM produzca materiales didácticos? Bueno, realmente los materiales didácticos nos sirven para promover aprendizajes, sirven como mediadores. Entonces, los 38 años que llevo en la universidad me han permitido ver las necesidades que hay en cuanto a la elaboración y diseños de libros de texto y también materiales multimedia. Empezamos primero organizando materiales para las clases de conversación y de pronunciación, de comprensión de lectura, que eran materiales pues un poco domésticos, pero que sirvieron en ese momento para el aprendizaje del español como lengua extranjera. Esto, a lo largo de los años se ha descubierto que hay muchos auxiliares didácticos, pero el libro de texto es indispensable. Ello nos ha llevado a la creación de 2 series de libros, una que se llama Así hablamos y la otra que se llama Del dicho al hecho. Estas 2 series sirven, la segunda sirve actualmente para la enseñanza del español como lengua extranjera en el Centro de Enseñanza para Extranjeros, que es donde laboro. Sí, me interesa mucho destacar el papel de la UNAM, porque como todos sabemos, la enseñanza del español en el mundo es toda una industria, o sea, ha crecido tanto en los últimos 50 años que actualmente se ha posicionado como una de las lenguas más demandadas como segunda lengua en el mundo. Entonces, ¿con qué herramientas contamos los profesores que enseñamos español? Y pues sabemos que está inundado el mercado de materiales que se publican en España, ¿cierto? Así es. Pero como todos sabemos, y hemos hablado mucho en este programa al respecto, hay una gran variedad de dialectos del español, de formas de hablar el español. Entonces, un material didáctico producido en España, que lo compra un profesor, una institución para dar clases, vamos a poner como ejemplo aquí los Estados Unidos, donde estamos en este momento en Chicago. Y entonces empezamos los profesores a enseñar con estos materiales y nos damos cuenta que es un español que no es el nuestro, no es nuestra variante, no es el español que manejamos. Nosotros no utilizamos el vosotros para comunicarnos, no cefeamos, no tenemos ese tipo de pronunciación que tienen los españoles. Y finalmente la variante mexicana del español es pues la que predomina aquí en los Estados Unidos y es un referente del español en América en general, en América Latina. Entonces, es una de las variantes referente. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros en la UNAM quedarnos cruzados de brazos y utilizar materiales de España? Esto es algo inaceptable. Entonces, pienso que ha sido muy importante el que la UNAM realmente produzca estos materiales didácticos y cubra esta demanda. Yo quisiera que cada vez más gente en los Estados Unidos, en las universidades, en las instituciones educativas, se enterara de que la UNAM tiene estos materiales didácticos, esta serie de libros que me gustaría, Rosa Ester, que nos digas más qué tan grande es la serie, qué necesidades cubre, qué contenidos tiene. Bien, antes que nada quiero comentarte
que lo que acabas de señalar en cuanto a la variante es muy importante. Inclusive a mí me han invitado editoriales de España para que haga la adaptación a la norma mexicana, ¿no? Entonces he trabajado en algunos momentos haciendo esas adaptaciones. Ahora, con respecto a tu pregunta concreta, los libros que tenemos actualmente pues están diseñados precisamente para que el alumno empiece desde el nivel básico a conocer no solamente las estructuras lingüísticas, sino también cómo se usan en el contexto, es decir, situaciones concretas que nos llevan a pensar en cómo se va aprendiendo esta nueva lengua, que es el español, a partir de 3 modelos. Son 8 libros y cada uno de los libros tiene una intencionalidad. Los 4 niveles, los 4 libros al principio son básicos, ¿sí? Y están relacionados precisamente con el proceso de aprender una lengua. Se trabaja mucho el desarrollo de estrategias, se trabaja mucho el léxico, ¿sí? Y la estructura lingüística. Y obviamente está relacionada con funciones comunicativas básicas, como es dar y pedir información, invitar, rechazar, sugerir. Es decir, son elementos básicos para la comunicación inmediata. Entonces tenemos un enfoque principalmente basado en el enfoque nocio-funcional. Los libros que corresponden al nivel intermedio, que son 3, están orientados hacia el uso de tareas, está bajo el paraguas del enfoque por tareas, pero yo siempre menciono que es un enfoque que tiende un poco a la mexicana, ¿sí? Son 3 libros y cada libro tiene sus particularidades. En uno se trabaja más la producción escrita, en otro se trabaja la gramática, y en el último se trabaja un poco el discurso. Y ya el último libro, que corresponde al nivel superior, este nivel pues ya está más relacionado con los géneros discursivos. Es decir, son los 8 libros que conforman la serie de Dicho y Hecho. Es importante señalar que de alguna manera trabajamos pues un poco con el marco común europeo para el diseño de los contenidos, ¿sí? Esta serie, que insisto, en un principio se llamaba Así Hablamos, pues ha evolucionado hasta crear Dicho y Hecho. Sí, efectivamente, y también creo importante señalar, Rosa Ester, que ese utilizar la lengua en contexto, darnos cuenta de que ese contexto que nosotros utilizamos es un contexto latinoamericano, o sea, es un contexto mexicano, es una variante mexicana, pero también toda esa parte cultural que realmente no es tan compartida con España. Con España compartimos el lenguaje, que realmente nos entendemos, aunque utilicemos diferentes palabras y diferente pronunciación, pero culturalmente somos muy diferentes. No nos comportamos como en España, no tenemos los mismos destinos turísticos, no tenemos los mismos, las mismas raíces culturales, toda la parte indígena de México, prehispánica, toda la parte colonial, etcétera. Entonces, pienso que no solamente es una serie de libros muy sólida desde el punto de vista de su estructura pedagógica, pero también de su trasfondo cultural. Así es. Como decía, en cada uno de los niveles se ha trabajado pues algún aspecto. Por ejemplo, en los niveles básicos se trabaja la vida cotidiana en México. Los saludos, como les decía, y las diferentes situaciones, y también, digamos, qué es lo que se puede hacer en la cotidianeidad. Claro, una cosa tan simple como el saludo. En España se dan 2 besos, nosotros nos damos uno. Uno, exactamente. En fin, el nivel intermedio está orientado más hacia la historia, la literatura, la cultura mexicana, ¿no? Ya se habla de las pirámides, se habla de problemas también un poco políticos, como es el de la migración, ¿sí? O sea que sí está diseñado a partir escritores mexicanos notables. Así es, arquitectos notables, así, ya tiene una orientación, y la cultura, insisto, subyace a todo en los
tres niveles. Yo quiero señalar, Rosester, tú conoces mucho más del tema, conoces mucho la producción que se ha hecho en España de materiales de español, pero yo no he visto una serie de 8 libros que cubran desde el nivel A1 hasta el nivel C1 con un esquema tan estructurado académicamente en el nivel de la enseñanza universitaria. Pues sí, realmente desconozco los que se han hecho últimamente, pero sí, generalmente son 2 o 3 libros y es A1, A2, ¿sí? B1, B2, C1 y C2. C2 casi no hay materiales, ¿no? En cambio aquí sí se pensó, obviamente, pues atrás de todo esto existen los casi ya 100 años que tiene el CEPE, ¿sí? De tradición en la elaboración de material didáctico. Sí, yo quisiera subrayar esto. A ver, una institución como la UNAM, que tiene ya cerca de 100 años enseñando español, de una experiencia acumulada de enseñanza, además a personas provenientes de todo el mundo, y toda esa experiencia vertida en esta serie de 8 libros, yo siento que es un regalo para la humanidad. O sea, cualquier institución educativa que no tenga esta experiencia, que no tenga la capacidad de poner a trabajar, como en este caso a más de 25 profesores, a desarrollar una serie de libros, y que quiera tener una serie completamente estructurada, bien tratada pedagógicamente, con todos los elementos bien desglosados, puede simplemente utilizar los libros de la UNAM, dicho y hecho del 1 al 8, y tiene un programa de estudios perfectamente adecuado para cualquier universidad, cualquier institución que quiera enseñar español adulto, ¿cierto? Así es, sí. Ahora, tiene también la bondad, tiene varias bondades, pero entre otras, de que se puede adaptar a las necesidades de cada público, ¿sí? Entonces es un material completo, tiene muchas actividades, muchos ejercicios y tareas, ¿no? Entonces creo que está bien equilibrado, y lo más importante es que los alumnos aprenden después de haber terminado los 8 niveles. Es más, ya desde el nivel 4 ya están hablando bien con español. Un buen nivel de proficiencia, efectivamente. Y quiero compartirte, Rosester, bueno, lo sabes, pero lo quiero compartir con el público también, que hace un par de años tuve la oportunidad de presentar esta serie de libros en el King's College en Reino Unido para que conocieran allá esta serie, y quedaron muy impresionados. Me dijeron, realmente este es el sueño de cualquier institución, o sea, poder realmente invertir tantos recursos económicos y humanos para producir un material que se adecua perfectamente a las necesidades curriculares de una institución, de una universidad. Entonces, realmente estamos muy, muy orgullosos de ese trabajo colectivo de nuestro querido Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Y bueno, quisiera proponerte, Rosester, que nos vayamos a una pausa después de este primer acercamiento a estos materiales didácticos, para que en la segunda parte del programa nos comentes otras líneas de trabajos de materiales didácticos en los que has estado involucrada. ¿Te parece? Claro que sí. Bueno, no nos dejen, regresamos en un momento. SPR, su estación, para escuchar noticias, 13 horas en París, música. Puedo decirte que soy un ángel para el amor encadenado Y mucho más. Gracias por continuar con nosotros. Estamos entrevistando a la doctora Rosester Delgadillo del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Ella es especialista en diseño de materiales didácticos, y en la primera parte del programa estuvimos comentando sobre la importancia de que una institución mexicana y una institución como la UNAM le aporte al mundo materiales didácticos para la enseñanza del español con una variante representativa de América Latina. Hablamos de esta serie de libros que utilizamos tanto en la UNAM en Ciudad Universitaria como aquí en UNAM Chicago para la enseñanza del español, y que están a disponibilidad para que los compren y utilicen en cualquier institución que así lo considere relevante. Y en esta segunda parte le quiero preguntar a Rosester, bueno, que nos hable de
otros ámbitos de su amplísima experiencia en la producción de materiales didácticos en la UNAM. Tenemos los libros, pero ella también ha incursionado en otras modalidades. Rosa Ester, ¿nos puedes contar un poco qué otros materiales has encontrado necesidad de desarrollar? Bueno, realmente mi inquietud ha sido principalmente la pronunciación. Hemos elaborado materiales para un CD, lo que estaba de moda en ese momento. Hicimos un CD con un material que se tenía impreso y después se pasa a un CD. Y a lo largo de los años, pues también hemos visto este avance y entramos a la tercera dimensión, creando el aparato fonador humano en tercera dimensión, que es el que se traduce posteriormente en una aplicación que es la que voy a presentar hoy, ¿sí? Entonces, este material pues está ahí para ayudar a los alumnos extranjeros, principalmente a la pronunciación con Saraí. Tenemos también otro material multimedia que se llama Pierilacuatlicue. Está relacionado con un aspecto que nos importa mucho en el CEPE, que es la cultura. Entonces, ese es un material multimedia en donde es la historia de Pierre, un hijo de padre francés, madre mexicana, que viene a México a conocer sus raíces y ahí descubre a la Coatlicue. Entonces, en esta búsqueda de sus orígenes, va recorriendo varios escenarios, empezando por el centro histórico, pasa por la etapa de la colonia, visita el museo el MUNAL, y termina en el Museo Nacional de Antropología. Entonces, a lo largo de esa historia, pues el alumno va conociendo diferentes fases a través de la historia, la literatura y el arte. O sea, es un recorrido virtual, ¿no? Así el estudiante se mete en este CD y empieza a poder navegar por mapas, imágenes, videos. Así es. Y actualmente estamos elaborando ya el libro de texto que complementa a este material multimedia. Pero ustedes saben que avanza toda la tecnología, pues sí, tenemos que ir más allá, ¿no? Entonces también estamos pensando en hacerlo parte de una aplicación, pero será un proyecto a futuro, ¿no? ¿Sí? Sí, maravilloso, porque esto le da la oportunidad a personas, por ejemplo, tú mencionaste a este hijo de francés y madre mexicana, pero aquí en los Estados Unidos tenemos a muchos hijos de a la mejor madre norteamericana y padre mexicano, o guatemalteco, salvadoreño, puertorriqueño, etcétera, y viven aquí o nacieron aquí, su vida ha transcurrido aquí y tienen cierta conexión cultural con México, por ejemplo, pero a veces no han tenido la oportunidad de vivir más de cerca esos orígenes, esas raíces culturales. Y un material como el que tú mencionas le permite al profesor traer al aula y al estudiante traer a su casa, a su entorno inmediato, toda una serie de materiales que le permiten ahora de manera virtual visitar lo que un profesor informado como tú culturalmente le puede recomendar que visite y que conozca de la cultura mexicana sin salir de los Estados Unidos. Así es, y obviamente atrás de ello pues existen los famosos referentes culturales propuestos por el marco común, ¿sí? Y desarrollados por el plan curricular del Instituto Cervantes, en donde al alumno lo colocan en un momento de nuestra historia. Es decir, están viviendo ese momento a través de la literatura, la historia y el arte, ¿sí? Sí, pues son realmente elementos muy valiosos para los profesores, para las instituciones que nos dedicamos a la enseñanza de español. Y yo les quiero comentar también, te quiero pedir, Rosa Ester, que nos comentes un poco al respecto, que he empezado a utilizar aquí en UNAM Chicago un material que tú diseñaste, que publicó la editorial española Edelsa, donde, bueno, se llama Manual de Civilización México, ¿verdad? Así es. Y a mí me ha servido mucho este material, es un libro, es realmente parece breve, es un folletín, tiene 10 unidades, y yo en un curso que estoy dando de 40 horas apenas voy a lograr llegar a la mitad del libro, porque a pesar de que es muy breve, tiene muchos elementos
muy concentrados de la cultura y de la identidad del mexicano, que a mí me han permitido traerle a los estudiantes cosas que yo no me imaginaba que ellos no tenían. O sea, ellos, por ejemplo, no sabían que hay como un grito. Cuando les dije que si sabían del grito de independencia o el grito en general, que decimos ahora que fue septiembre, hace un par de meses, y mis estudiantes, uno de ellos me dijo, sí, yo conozco el grito mexicano, y me trajo un video donde están como mariachis y eso gritando, simplemente gritando, no es el grito de independencia ni nada. Entonces me di cuenta que había realmente un gran vacío de información. O sea, aquí hay la inmediatez de que los habitantes de Chicago están cercanos a los mexicanos y los ven un poco, pero no es fácil realmente acercarlos al centro de lo que los mexicanos reconocen como su identidad y su cultura. Y a través de este libro que tú hiciste, para mí ha sido muy rico el poder ir sacando de allí información que motiva a los estudiantes a preguntarme más y a querer saber más. Y entonces yo estoy en posibilidad de decirles, mira, te voy a enseñar este video, mira, te voy a enseñar estos objetos como las monedas, las credenciales, las cosas que usamos en México, platicarles qué cosas enseñan en las escuelas en México, cómo funciona el sistema educativo, las tradiciones, no se diga, la culinaria, etcétera. Entonces yo quisiera que nos dijeras con qué objetivo te invitó Edelsa a hacer ese material. Edelsa tiene una serie precisamente de libros relacionados con la civilización y la cultura de varios países de habla hispana. A mí me invitaron concretamente a hacer la parte que corresponde a México. Entonces estuve viendo los temas y propuse pues hablar de nuestros orígenes, hablar de nuestra tradición, hablar de nuestros símbolos, ¿sí? Y de una manera con textos muy breves, ¿para qué? Para que el alumno extranjero tenga una visión de lo que es México. Sí, y además es maravilloso porque es información confiable, es información de primera mano, no es lo que encontramos en internet cuando buscamos cualquier tema y no sabemos ponderar si tiene un peso, ¿no? Entonces lo que tú pusiste ahí efectivamente es breve, pero es muy confiable y son cosas muy básicas que a lo mejor a un mexicano no se le ocurriría compartir con un extranjero, pero lo primero que se ve, por ejemplo, esto de los símbolos patrios para nosotros, el himno nacional, el escudo, la bandera, qué significan, cómo funcionan, hablamos de las escoltas, aquí en Estados Unidos tienen el juramento a la bandera, pero tenemos diferentes formas de representar quiénes somos y diferentes pesos que le damos a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el peso que tiene la bandera en Estados Unidos es distinta del peso que tiene en México, el peso que tiene el himno nacional. Y a mí además me ha servido para que mis estudiantes también me digan todo eso, cómo es aquí en los Estados Unidos. Entonces yo he podido aprender de ellos y ellos de mí. Sí, y realmente pues está diseñado con la intención de que conozcan nuestros valores culturales, folclóricos y sobre todo nuestra cultura cotidiana, a través de la lucha, a través del fútbol, a través de la banda, que realmente pues se tiene que hablar en un salón de clase de español como lengua extranjera. Sí, no es nada más la historia oficial o el arte el más elevado, sino es lo que nos da identidad como mexicanos. Y qué importante en un lugar, en un contexto, como te decía, como el de Chicago, donde hay una gran búsqueda de las personas por conectarse con México y entonces con sus raíces culturales. Y a veces reducen demasiado. O sea, el Día de Muertos, el 5 de mayo, y las posadas y los nacimientos, y ya. Se terminó, ¿no? Pero ¿qué hay alrededor de todo eso, no? Y qué hay de profundo, ¿no? O sea, ¿de dónde viene todo eso? ¿Cómo entender nuestra historia? Realmente ha sido un gran aprendizaje para mí utilizar este material que quisiera, que
que se conozca más, que quisiera que los profesores se acerquen a él. Se llama México Manual de Civilizaciones de DELSA, lo pueden comprar por Amazon, cosa que también ha sido muy fácil, porque a veces los libros de la UNAM pues hay que conseguirlos desde la UNAM. Digo, nosotros aquí en UNAM Chicago vendemos la serie de libros, así que acérquense con nosotros. Pero también el poder desde cualquier parte del mundo pedir por Amazon un libro como este, Manual de Civilización México, de DELSA de Rosester, pues es una gran herramienta que creo que le va a servir a muchas personas que, como yo, estamos buscando poder desde lejos de México enseñarles a nuestros estudiantes qué es México, con la tranquilidad de que hay un trabajo allí cuidado, investigado, con materiales muy escogidos también de ligas de internet, etcétera, para que puedan llevar esto a sus aulas y promover también pues, la conversación, la interacción comunicativa, que es muy importante, ¿no? Entonces es un gran pretexto para poder llevar un curso de conversación con cultura mexicana, que es algo que tanto nos han pedido a nosotros, por ejemplo, como UNAM Chicago. Así es. Pues qué gusto, Rosester, haberte tenido por acá. Es un gran orgullo poder utilizar los materiales que tú has producido, que estés con nosotros para compartirlos. Y bueno, también quiero comentarles que esta invitación que le hicimos a Rosester para venir a UNAM Chicago a compartir su último material didáctico, que es esta app para el teléfono para utilizar en la enseñanza de la pronunciación, también ha tenido el objetivo de que ella nos oriente sobre un nuevo proyecto que estamos desarrollando en UNAM Chicago, que es este proyecto de la enseñanza del español médico en línea. Es una necesidad que estamos cubriendo, que se ha atendido desde hace años aquí en UNAM Chicago. Hay una experiencia acumulada, pero no hay un material didáctico que cristalice toda esa experiencia. Entonces, este proyecto nos va a permitir recoger la experiencia de estos años en la enseñanza del español médico, pero en un curso en el que podamos llegar hasta personas que no se pueden desplazar hasta la UNAM Chicago para desarrollarlo. Y entonces, pues, también estamos muy contentos de que Rosester nos brinde su asesoría, porque ella ha liderado también muchos proyectos de enseñanza en línea, ¿cierto? Así es. Sobre todo están orientados a la formación docente, porque esa es otra necesidad. Necesitamos formar profesores para que con una nueva visión y una nueva, digamos, metodología pueda dedicarse a la enseñanza del español como lengua extranjera. Y pues, entonces, Rosester, quisiera pedirte que invites a nuestros radioescuchas, a nuestro público, a acercarse a los cursos de formación de profesores que ofrece la UNAM. Sí. Quiero comentarles que tenemos actualmente 2 diplomados. El DIVELE, Diplomado Básico en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, orientado para aquellas personas que quieren iniciarse en la enseñanza del español como lengua extranjera. Es de 6 meses, ¿no? El diplomado. Sí, está conformado por 4 módulos y en cada uno de estos módulos pues se le va preparando al futuro profesor a conocer qué es lo que necesita saber para poder dar clases de español. Este diplomado, como decía, se ofrece de manera presencial y en línea. Y el segundo diplomado, que es el DIAPELE, que es Diplomado Avanzado en la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, que está conformado por 6 módulos y también cada uno de los módulos está orientado hacia algún aspecto fundamental, como es la metodología, la comunicación, la lingüística, la cultura, la evaluación y la gestión en el aula. Entonces estos módulos le van a permitir al futuro profesor pues tener una visión más completa de lo que es la enseñanza del español como lengua extranjera. Este módulo solo se ofrece ahora de manera presencial porque se está generando ya su modalidad a distancia. Muchas gracias, Rosester. Pues bueno, y finalmente rematar diciendo que aquellas personas que ya tienen una licenciatura en algún área relacionada con la lengua, la literatura españolas, o que ya son profesores de español, también la UNAM ofrece
una especialización, que es un programa de posgrado en enseñanza de español como lengua extranjera, que también es completamente en línea. Entonces, bueno, como ven, pues la UNAM tiene una amplísima oferta para todas las personas que se dedican a la enseñanza de español, desde los materiales didácticos hasta la formación docente y por supuesto la evaluación, que es un tema que ya hemos tratado en programas anteriores de Voces del Español. Entonces, pues muchísimas gracias, Rosa Ester, por esta entrevista. Gracias a todos por habernos escuchado y pues los invito a que se acerquen a la UNAM a conocer todos nuestros materiales y nuestros programas para que los puedan aprovechar y llevar en alto siempre el nombre de la UNAM y el de la variante mexicana del español aquí en los Estados Unidos. Gracias por habernos acompañado. Los espero en nuestro próximo programa Voces del Español.